Bueno, muy buenos días. También le agradezco a SOFOFA y a la Universidad del Desarrollo la invitación para compartir con ustedes una visión sobre, como puse en el título, desafíos en la política macroeconómica en Chile en este año. Me voy a, entre comillas, servir de las presentaciones tanto del ministro de Hacienda como las de Rodrigo, en el sentido de que, por motivos de tiempo, me voy a concentrar fundamentalmente en lo que se está viendo en Chile y enfatizar la última parte que presentaba Rodrigo, que es cuáles son, sobre todo, los desafíos del Banco Central, considerando que la política fiscal, por lo menos en términos macro, lo razonable es que siga la regla fiscal que nos hemos fijado. Entonces, déjenme comenzar con una muy breve, son dos transparencias nomás del marco internacional, porque como les digo, me voy a guiar por el punto de Rodrigo, y después voy a hablar sobre cómo son las tendencias más coyunturales de la actividad económica en Chile para ver cómo se estaría cerrando el año, hablar sobre inflación y también proyecciones de inflación para este año, y voy a terminar fundamentalmente con tasas de interés, la disyuntiva del Banco Central en ese plano, y sobre todo me quiero dedicar al tema cambiario y a tomar un punto que planteó Rodrigo sobre el déficit en la cuenta corriente, la balanza de pagos, y qué está significando hoy día en términos de los sectores productivos chilenos. Mire, lo primero que quería hacer yo es mencionarles cómo se han comportado dos precios que son muy claves para Chile en el mercado internacional, como es el caso del precio del cobre, la línea roja, que se mide en el eje izquierdo, y el precio del petróleo, que es la línea celeste que se mide en el eje derecho. Si ustedes se fijan, si esta reunión, en lugar de tenerla hoy día, la habremos tenido el 13 o 14 de febrero, hubiéramos dicho que esta cosa va extraordinariamente bien. Los precios subiendo en forma bastante sistemática. Y en un periodo básicamente de 2 semanas tuvimos un cambio que es extraordinariamente fuerte. El precio del cobre cayó de cerca de $3.70 la libra a 3.45 en 2 semanas, más de 20 centavos de dólar, y es una caída brutal para el precio del cobre. El precio del petróleo cayó de 97 a 90 prácticamente, también en 2 semanas, también una caída muy, muy fuerte, y se ha ido recuperando en el margen. ¿Qué pasó en esas 2 semanas? Bueno, ahí pasó, yo diría, dos cosas, pero la más importante fue una interpretación del mercado de una reunión que tuvo la Reserva Federal en Estados Unidos, en que sugirió la idea de adelantar el término de esta política monetaria ultra expansiva que está llevando a cabo Estados Unidos, y la percepción del mercado, como digo, fue extraordinariamente negativa. El presidente de la Reserva Federal tuvo que salir después en el Congreso a aclarar eso, que eso es un tema que estaba completamente fuera, fue una discusión interna, pero no estaba en el horizonte previsible, y tenemos una cierta recuperación. ¿Por qué lo menciono esto? Porque creo que el tema de la liquidez, o sea, el exceso de liquidez mundial que hay hoy día, que no es solo de Estados Unidos. Cuando ustedes miran los balances de los bancos centrales, el de Inglaterra, el del Banco Central de Suiza, el Banco Nacional de Suiza, que son de los países más, entre comillas, ortodoxos, conservadores en materia monetaria, es impresionante la expansión monetaria que han generado estos bancos centrales después de la crisis. A esto se suma el Banco Central Europeo, que ha sido más una intervención verbal que una intervención real en materia monetaria, y ahora se suma con muchísima fuerza el Banco Central de Japón, que va a ser le va a añadir otra expansión muy, muy fuerte de monedas de reserva al mundo, y en consecuencia parte importante de las buenas señales que yo comparto plenamente que se están dando hoy día están muy, muy vinculadas todavía a esta extraordinaria expansión de la liquidez que no va a poder durar para siempre, y que nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento, a qué velocidad, con qué intensidad se va a retirar esa expansión monetaria, que es una cosa inédita en los bancos centrales de estos países? No hay experiencia anterior, no hay teorías, no hay análisis, y en consecuencia ahí hay desafíos bastante importantes. O sea, el punto que quería hacer acá yo es que, estando en un escenario externo favorable, tenemos una situación de volatilidad y de riesgo en este plano que yo creo que es significativa. Lo segundo que quería mostrar en la parte internacional es que cuando miramos la inflación de los países desarrollados durante el año 2012, este es un cuadro que muestra la inflación en 12 meses, si ustedes se fijan, en general la tendencia fue a la baja, notoriamente a la baja durante todo el año 2012, y esto yo diría que está detrás en forma muy, muy importante de la desaceleración de la inflación que hemos vivido en Chile. El grado de apertura de nuestra economía es impresionantemente fuerte en la parte comercial, significa que estas inflaciones importadas, unidas a lo que ocurrió el año pasado de una apreciación no menor del peso, indudablemente contribuyeron en forma, yo diría, muy determinante a que tengamos una inflación tan baja como la que tenemos. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿es esto sostenible el 2013 o el 2014 o el 2015?
yo diría que en esta parte de acá, cuando uno mira a estos países que están en este gráfico, fuera de la eurozona, que ahí yo diría que la situación, como también se mostró acá, va a ser recesión y en consecuencia probablemente la inflación va a caer. En todo el resto de los países yo creo que la inflación va a aumentar levemente, pero va a aumentar y por lo tanto ya no vamos a tener, pensando en la inflación en Chile, este componente que ayudó muy fuertemente a bajar la inflación el año pasado. Y tampoco creo que tengamos, ciertamente no deberíamos tener otra apreciación del peso, tipo 8 o 9% que tuvo el año pasado, que nos ayudó a esa inflación tan baja. O sea, el punto que hago es que creo que sin ser un repunte muy grande de la inflación, creo que no va a ayudar como ayudó el año 2012. Y a esto se añade lo que pasa con la inflación de los países emergentes grandes, muchos de los cuales son muy relevantes para Chile, sobre todo como el caso de Brasil y China, en que estamos con inflaciones para los estándares internacionales hoy día relativamente altas, Brasil sobre todo con inflaciones sobre el 6%, China que está en un proceso de elevar la inflación de 2, probablemente va a llegar este año entre 3,5 y 4. Bueno, eso también va a contribuir a que tengamos alguna presión a la inflación en Chile. Quería mencionar eso porque, como les decía, me quiero concentrar en lo chileno. Y lo primero que quería mostrarles es qué está pasando con el sector, entre comillas, real de la economía. Este es un gráfico muy parecido a unos que mostraron tanto el ministro como Rodrigo. Este es un cuadro de actividad económica, no es de gasto, no es de demanda, es de producción. Y ustedes pueden ver que en el margen esto se ha estado acelerando a niveles que hoy día, con los datos que tenemos a enero, la velocidad de crecimiento de la economía chilena está puntualmente en torno al 8%. Y la pregunta es, ¿puede sostenerse a este nivel o no? Hay una parte que yo creo que no se ha mencionado con fuerza y que yo creo que es importante. Hemos tenido en los últimos años, sobre todo el año pasado, la segunda parte del año pasado, un muy fuerte crecimiento de la inversión. Ese fuerte crecimiento de la inversión viene tanto por el sector construcción, que hoy día se está desacelerando algo, pero sobre todo por las importaciones de capital que vienen extraordinariamente fuertes. Y eso yo diría que también permite mirar con un poquito más de relajo, digamos, que esta producción, que efectivamente podemos estar con productos potenciales más cercanos al 5 quizás que al 4,8, al 5,1 que al 4,8, un tema que está todavía por debatirse y que indudablemente es un elemento bastante favorable. Ahora, sin embargo, si miramos qué está pasando con la relación demanda interna a PIB, lo anterior era PIB, Producto Interno Bruto, actividad. La demanda es el gasto que hacemos todos los chilenos, sector público, sector privado, en consumo, en inversión. Si ustedes se fijan en este cuadro, a partir de aproximadamente mediados del 2010, esta demanda interna sistemáticamente ha estado por sobre el PIB, en términos de niveles, en términos de valores completamente comparables. Lo que se está reflejando, y lo vamos a ver más adelante, en un déficit en cuenta corriente creciente, pero esto es una situación que no se daba históricamente, excepto en las coyunturas como la de la crisis del 2008. Y si ustedes a esto le ponen como porcentaje del Producto Interno Bruto, bueno, estamos acercándonos a una diferencia realmente muy fuerte en torno al 10%. O sea, es una cifra y sobre todo con tendencia a los últimos 3 trimestres creciente. Entonces, el punto que hago es que si bien la producción está aumentando, el gasto, la demanda, está aumentando todavía mucho más y eso indudablemente que es un elemento que hay que considerar. En términos de número, aquí no tengo demasiadas novedades respecto al grueso de los analistas. Yo estoy trabajando con una economía que este año va a crecer, creo yo, en torno al 5%, puede ser un poquito más, un poquito menos, con un consumo privado que sigue muy fuerte, una inversión que también sigue muy fuerte y unas exportaciones que se mantienen bastante débiles, que también a eso me voy a referir posteriormente, sobre todo las exportaciones no cobre. Si miramos por trimestre, yo diría que vamos a tener un primer trimestre que va a ser particularmente bueno. Y acá, si ustedes se fijan en la tercera fila donde dice consumo privado, bueno, aquí yo estoy suponiendo que el consumo privado se va a desacelerar de 9% el primer trimestre hasta 5,8% el cuarto trimestre de este año, cosa que, por lo menos con la visión que tenemos de los primeros 2 meses, no se está justificando esa desaceleración. Si eso no ocurre, entonces tendríamos en alguna medida algo más de producto probablemente, pero sobre todo también algo más de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago. Bueno, y aquí están los números principales que quería mostrarles para la parte que les voy a plantear más del desafío. Si uno mira los últimos 3 años de la economía chilena, 2011, 2012, 2013, y miran ustedes la quinta fila donde dice SSC a PIB, saldo de la cuenta corriente. El 2011 tuvimos un saldo de la cuenta corriente de 3.200 millones de dólares. La cuenta corriente es básicamente la diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios financieros. Incluye todo, digamos, tanto los bienes como los servicios, e incluidos los servicios financieros,
es un muy buen indicador, como señalaba antes, de exceso de gasto o sobre el ingreso de la economía. Tuvimos el 2011 un déficit de 1%, el 2012 de 3,5%, este año con ese precio del cobre y con ese precio del petróleo que ustedes ven ahí, muy parecido al del año pasado, estaríamos superando el 4%. Yo les diría que, considerando sobre todo ese precio del cobre, estos son números claramente altos, ¿eh? Son números que ya, yo diría, no es una luz roja, pero ciertamente es una luz naranja desde el punto de vista de indicador de exceso de gasto. Y desde allá yo diría que una parte también muy significativa de este indicador lo que está diciendo es que este exceso de gasto, que no lo vemos en inflación, y Rodrigo planteaba, me cuesta entender alguna de estas cifras de inflación, a mí también, yo la verdad es que es muy complicado entender que tengamos estas inflaciones tan bajas. Yo creo que una parte muy importante de por qué tenemos estas inflaciones tan bajas es porque el grueso del exceso de gasto, considerando la apertura de la economía chilena, se ha ido a importaciones. Y estas importaciones vienen con esta inflación extraordinariamente baja que estamos enfrentando todavía hasta el mes de enero de este año. Pero indudablemente que, sobre todo considerando ese precio del cobre, esto es una situación que es bastante preocupante. Cuestiones coyunturales que quería mostrarles. Les decía yo que se ve difícil esta desaceleración si no se hace algo. Vean ustedes en la primera fila ventas del comercio al por menor. Esto es un indicador muy histórico del INE, de tasa de, todo este cuadro es tasa de crecimiento en 12 meses. Ustedes pueden ver el segundo trimestre del año pasado, las ventas del comercio al por menor crecieron 7,2%, el tercero 8,6%, el cuarto 9,5%, enero 9,5%. Estamos casi en 2 dígitos, o sea, nos estamos pareciendo un poco a la economía de China, pero ciertamente no tenemos todavía la capacidad que tiene China, no partimos de ese punto para poder crecer, no muestra ninguna desaceleración. Vean las ventas de automóviles. Estas son ventas físicas de automóviles, variación en 12 meses. Segundo y tercer trimestre del año pasado prácticamente 0. Cuarto trimestre 8,1. Enero 11,8, febrero 17,9. Esto es febrero contra febrero, enero contra enero. O sea, aquí no hay temas de comparación con meses. Tampoco se diría que es un indicador de desaceleración. Importaciones de bienes de consumo, 7% el segundo trimestre del año pasado, 0 el tercero, 9,9 el cuarto, 20,5 en enero, 10,6 en febrero, más de 15% enero y febrero de aumento. Tiene una parte indudablemente muy buena que está reflejando el empleo, los salarios reales, muchos de los elementos que hay detrás, pero no está reflejando, por lo menos hasta ahora, una tendencia hacia la desaceleración. Y la inversión, lo que yo les decía, esta es una noticia extraordinariamente importante. Si ustedes se fijan en la tercera fila, la inversión en Chile tiene dos grandes, esto es una inversión física, inversión en maquinaria, en equipo, en equipo de transporte, no es inversión financiera, sino que es inversión, entre comillas, productiva. La inversión aquí tiene dos grandes componentes, la construcción, que se ha ido desacelerando pero sigue creciendo en ritmos en torno al 6%, y la tercera fila donde dice importación de bienes de capital, que es cerca de la mitad del componente de la inversión en Chile. Estos crecieron 8% el segundo trimestre del año pasado, 25% el tercer trimestre, 27% el cuarto, y vean ustedes que estamos con cifras sobre el 30% enero y febrero. De nuevo, variación en 12 meses. Esas son cifras extraordinariamente positivas, muy favorables. Les decía, la contraparte de esto es que probablemente están contribuyendo a que la capacidad productiva de la economía chilena sea mayor a la que estamos pensando hace un tiempo atrás, pero el déficit de la cuenta corriente con estas importaciones sigue siendo un tema bastante relevante. Déjenme hablar un poquito de inflación. Inflación, como se ha mostrado acá, estamos hoy día con una inflación de 1,3%, como decía el ministro, ninguna señal de descontrol de la inflación si lo miramos en términos de la tendencia que ha traído, incluso las inflaciones subyacentes, estas inflaciones, el IPC, estos números ahí naranjas y verdes que mira el Banco Central también se ven muy controlados. Ahora, ¿qué es lo que es extraño acá? Yo diría, una de las cosas extrañas es que los salarios nominales ya llevan prácticamente 24 meses subiendo entre 6 y 6,5% en 12 meses. Inflaciones de 1,5% con aumento de salario de 6 o 6,5% en tan periodo de tiempo, yo diría que tiene básicamente dos explicaciones. O tenemos muy fuerte aumento de productividad, algo mostró el ministro, pero son temas todavía yo diría que hay que analizarlos con un poquito de calma, pero algo de eso debe haber. O tenemos márgenes de las empresas que se han reducido en forma bastante importante el año pasado, y yo creo que los indicadores de la bolsa en alguna medida están reflejando esa situación. El punto que yo quisiera hacer es que por lo menos con datos hasta enero de este año no se ve una tendencia a que estos números estén cambiando muy drásticamente, una muy leve tendencia a la desaceleración, y por lo tanto la presión que puede haber sobre inflación por este componente ya empieza a jugar un rol mayor.
Lo otro es que ese 1,3% de inflación tiene dos componentes. Tiene la inflación que llamamos de no transable, que está en 3,2% y que en Chile en la práctica se llama no transable, se mide como no transable, pero tiene un alto componente de transables, por ejemplo en salud o en educación, que son típicos componentes no transables, tienen un componente en la práctica, todo lo que es, en el caso de salud, todo lo que son equipos, todo lo que es laboratorio, eso es básicamente transable. Entonces uno considera no transable, pero eso es transable y probablemente está afectando esa inflación también. Pero la inflación de transable, que está en menos 0,2% en 12 meses, esta es la que yo, por eso les mostré el tema de la inflación internacional, tiene dos grandes componentes. La inflación que importamos directamente del exterior y el tipo de cambio. Esos dos elementos, como digo, jugaron muy favorablemente el 2012. Yo diría que sin que tengamos un gran incremento en la inflación afuera, nada por el estilo, pero ciertamente yo creo que va a ser muy difícil que tengamos una baja adicional como la que tuvimos el año pasado. Y al no tener un elemento del tipo de cambio que nos ayude a bajar la inflación como el año pasado, vamos a tener una inflación algo mayor. Entonces, si ustedes se fijan ahí, el año pasado terminamos en la segunda columna con una inflación de 1,5%, y yo hoy día estoy proyectando una inflación para este año terminando en torno al 3%, pero si se fijan en la cuarta columna donde dice PCX1, esa inflación está terminando sobre el 3% por varios meses, casi todo el segundo semestre del año tendríamos inflación del 3,6%, que de nuevo para el Banco Central, si este cuadro es correcto, sería una señal de que hay ya una presión inflacionaria un poquito mayor y ciertamente mayor a lo que es su meta. Ahí en las dos últimas columnas están los supuestos con los que estoy trabajando de precio del petróleo durante este año, el precio WTI y el tipo de cambio, que está básicamente entre 4,70 y 4,75. Creo que una de las cosas que le alivia, entre comillas, el trabajo al Banco Central es la situación de las expectativas del mercado. Las expectativas del mercado medidas por diferenciales de tasas de interés en papeles de largo plazo del Banco Central, nominales y en UF, están levemente sobre el 3%, pero están bastante cercanos a la meta, y eso yo creo que hace que el Banco Central por ahora pueda mantener la tasa en 5% y quedarse relativamente tranquilo. Por último, antes de entrar al tema de los desafíos y las conclusiones, déjenme comentarles algo de los mercados financieros y cambiarios. Primero, tasas de interés de largo plazo. Yo diría que tenemos en Chile, los que hacemos este tipo de proyecciones, la suerte de que hay una correlación muy alta entre los papeles nominales en Chile, las tasas largas en Chile en peso y las tasas de Estados Unidos. Y hoy día esa tasa de Estados Unidos está, como se decía antes, muy baja, en torno al 2%. Va a depender mucho de qué ocurra con la economía americana en cuanto al cambio que pueda tener esa tasa, pero a mí me parece que este año es muy poco probable que tengamos alzas importantes de esa tasa y por lo tanto la tasa larga en Chile, de mantenerse esta correlación, también va a ser una tasa que se va a mantener bastante baja, en el sentido que a los niveles actuales, no muy superior a los niveles actuales, y eso es bien favorable también para la mantención del gasto desde el punto de vista del costo del crédito. Por último, tipo de cambio. Esta creo yo que es el área quizás más delicada que se está enfrentando hoy día, la disyuntiva macroeconómica chilena, que también está indirectamente muy vinculada a la inflación. Este es el tipo de cambio nominal que todos ustedes conocen y que en el último tiempo ha estado bastante estable en torno a los 471 pesos. Pero quisiera referirme al tema del tipo de cambio real, que es un indicador que se mira mucho como indicador de competitividad de la economía chilena. Es un indicador global, que el Banco Central lo publica todos los meses, y que, como ustedes pueden ver ahí, entre el año 86 y el 2012 tuvo un nivel de 95. ¿Por qué ese periodo tan largo? Porque es un periodo realmente largo de la economía chilena, en que tuvimos muchas crisis, tuvimos muchas situaciones internacionales complejas, tuvimos cambios de regímenes políticos, económicos, etcétera, y ese fue el promedio. Ese promedio también se dio entre el 2000 y el 2010, que tuvo la crisis internacional. En los dos últimos años ese nivel ha sido 91. Es un nivel bastante más bajo que el promedio. En general, yo diría, no hay hoy día mucha claridad, pero los economistas sí creen que entre 90 y 100 es un rango razonable para que esté el tipo de cambio real, un rango bastante amplio. Cuando está debajo de 90 empiezan a haber ya luces diciendo este es un tipo de cambio que para la economía chilena, con el tema de los costos de la economía chilena, es una situación que es complicada. Si ustedes se fijan, del 2011-2012, este es un nivel que ha estado primero cayendo en forma bastante importante y segundo posicionándose hoy día en torno a niveles de 87, o sea, bastante por debajo de 90, muy parecido a donde dice ahí noviembre del 2010, enero del 2011, cuando el Banco Central intervino la última vez con la compra de 50 millones de dólares diarios hasta cumplir los 12.000 millones de dólares.
Entonces, hay un deterioro del tipo de cambio real bastante importante. Ahora, en cosas más coyunturales, yo creo que este es un cuadro sumamente interesante que muestra lo siguiente. Si en enero del año pasado, enero del 2012, le ponemos 100 al tipo de cambio nominal, peso-dólar, le ponemos 100 al dólar australiano con respecto al dólar de Estados Unidos, al dólar canadiense con respecto al dólar de Estados Unidos, al dólar de Nueva Zelanda, a la corona de Noruega y al peso chileno, o sea, estamos hablando de tipos de cambio nominales que todos valen 100, ¿cuándo? En enero del 2012. ¿Por qué enero del 2012? Fuera la facilidad de usar un número, una fecha así útil, digamos, porque el tipo de cambio real en Chile en ese momento era de 94. Un tipo de cambio real que uno podría creer que es un tipo de cambio real, entre comillas, razonable, sobre el cual es razonable también hacer referencia a ese tipo de cambio real. Bueno, ustedes se fijan en la segunda columna, al 31 de diciembre del año pasado, Sudáfrica había devaluado su moneda 5%, todos los demás países la habían apreciado. El país que más apreció su moneda el año pasado fue Chile, que llegó a 92, una apreciación de 8%, Noruega la apreció 7%, Noruega lo pongo ahí porque produce muchos salmones, Nueva Zelanda y Canadá los pongo y Sudáfrica porque son países con una canasta exportadora relativamente, no voy a decir similar, pero bastante similar a Chile. Ellos producen vino, ellos producen forestales, producen minerales, otros producen salmones. Entonces es importante compararnos cómo estamos en términos de competitividad. Sus inflaciones domésticas son bastante parecidas a las de Chile. Y claramente, en lo que fue el año pasado, Chile perdió en forma importante competitividad frente a estos países, considerando solo el indicador de tipo de cambio nominal, sin considerar costos de energía, elementos tributarios u otros elementos de costo de las empresas. Y aprovecho a mencionarles Sudáfrica, ustedes pueden ver con una devaluación de 105, ahí, que es un país que está con bastantes problemas. ¿Cómo estamos hoy día? Eso era al término del año pasado. Hoy día es lo que se ve al final del cuadro. Sudáfrica ha seguido devaluando su moneda, un 14% respecto de enero del año pasado. Canadá la tiene prácticamente y Australia en los mismos niveles. Noruega la tiene 4% apreciada, Nueva Zelanda 6% apreciada y Chile la tiene casi 9% apreciado. O sea, hoy día, ya con un periodo que vamos hablando de 14, casi 15 meses, hay un deterioro bastante importante del tipo de cambio y de la competitividad de la economía chilena. ¿Cómo se refleja esto en parte? Yo diría por el hecho de que en todo el último tiempo, sobre todo el periodo 2010-2012, cuando uno mira los sectores que han empujado el carro de la economía chilena, claramente tenemos que los sectores no transables son los sectores más dinámicos. Comercio ha crecido en promedio 12,7 y está creciendo 9,5 enero comparado con enero. Construcción ha crecido 8,5, en cambio industria ha crecido 4,7 y minería 1,6. Agricultura no tenemos datos de ese tipo, pero uno ve que es un crecimiento económico sesgado hacia el sector no transable. Ahora, ¿qué explica en parte importante? ¿Por qué con estos déficits en cuenta corriente no tenemos devaluaciones del peso? Bueno, porque el mercado de divisas tiene un componente asociado a la cuenta corriente y otro componente muy importante asociado a la cuenta de capitales, a todo el tema de flujos financieros por todo tipo de conceptos. Y uno de los elementos que está claramente explicando esto es el diferencial de tasa entre un país como Chile, que hoy día está en 5% la tasa de interés del Banco Central, y un país como Estados Unidos, como Japón, como Inglaterra, como Suiza, como el Banco Central Europeo, que están prácticamente en cero. Ese es un diferencial de tasa muy, muy atractivo cuando uno dice Chile versus estos países. Pero no es solo Chile versus estos países, sino que es cómo está Chile respecto de otros países a los cuales potencialmente los inversionistas financieros quisieran llevar sus capitales. Bueno, aquí aparecen 4 o 5 países, los que están arriba, con tasas de interés bastante mayores a las de Chile, pero todos esos países están con serios problemas macroeconómicos hoy día. Tienen tasas de interés porque necesitan tasas de interés muy altas para que no se les vayan los capitales, porque están, como digo, con problemas o de cuenta corriente, o de inflación, o de desconfianza. Egipto es bastante evidente. Brasil es un país que les mostré la inflación, está sobre 6%. Hungría y Sudáfrica, ustedes ven, Sudáfrica está devaluando. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque Sudáfrica tenga una tasa de interés parecida a la de Chile, una devaluación del orden del 15% que ha tenido acumulado en los últimos meses hace que cualquier entrada de capitales a Sudáfrica, la devaluación se la más que coma el diferencial de tasas por la vía de la pérdida del valor de su moneda. Chile, en cambio, está en este cuadro, con los países que nos podemos comparar, que ustedes pueden ver, una tasa mucho más alta que el promedio de los países o el tipo de países que están en el radar de los inversionistas financieros. Estamos con una tasa muy alta, 5%, muy necesaria por lo demás para enfrentar el exceso de gasto que veíamos, pero además en el caso de Chile hay muy pocas perspectivas en el corto plazo de que la moneda se vaya a devaluar. Entonces hay muy poca perspectiva de pérdida, lo cual estimula la entrada de capitales y por eso yo creo que en parte tenemos el tipo de cambio que tenemos.
Para terminar, quisiera entonces mostrarles un poco algunos indicadores que me parecen que son bastante preocupantes en términos de lo que les acabo de señalar. Lo que tengo acá es cuál es la balanza comercial chilena de bienes, estos son bienes, exportaciones de bienes menos cobre, importaciones de bienes menos petróleo. Y separo esos dos por motivos bastante obvios, porque son dos productos, uno que exportamos todo, otro que lo importamos todo y que son muy determinantes. Y si ustedes se fijan, hemos tenido un déficit de 20.000 millones de dólares en la balanza comercial sin cobre ni petróleo el 2010, superamos los 25.000 el 2011 y superamos los 30.000 el 2012. O sea, esto es un reflejo naturalmente también de la cuenta corriente. Si miramos los meses de enero y febrero y comparo enero-febrero de este año con enero-febrero del año pasado, con enero-febrero del 2011, con enero-febrero del 2010, la situación es exactamente la misma. No se nota ningún cambio en esta balanza deficitaria, sigue siendo creciente. Les insisto, el mundo sin cobre y sin petróleo. Por último, mostrarles un par de cuadros más, antes de la última transparencia que tengo. La realidad de Chile hoy día es que cuando miramos las reservas internacionales del Banco Central y las comparamos con las reservas internacionales de otros bancos centrales, porque muchos países tienen ya fondos soberanos como el que tiene Chile. Si ustedes se fijan, este es un indicador de cuántas veces las reservas internacionales son en términos de la deuda externa de corto plazo. Este indicador se hizo bastante popular con la crisis asiática y empezó a ser un indicador de vulnerabilidad. Y yo diría el número 2 que tiene Chile ahí es un número razonablemente bueno, pero si nos comparamos con México, Colombia, Perú, Brasil, que son los países que típicamente son nuestros pares dentro de América Latina, la verdad es que tenemos bastante espacio para tener más reservas internacionales. Desde el punto de vista de lo que han hecho estos países, en parte refleja lo que decía también Rodrigo en la parte cambiaria, que han intervenido en forma bastante importante, sobre todo Perú y Colombia. Entonces Chile tiene espacio para subir las reservas internacionales, o sea, para que el Banco Central acumule más reservas. Y también si miramos otro indicador, que son las reservas internacionales, el número de meses que las reservas podrían, cuántos meses de importación de bienes y servicios podríamos comprar con la reserva si no tuviéramos ningún dólar de exportaciones. De nuevo, Chile destaca como un país que está con 6 meses de importaciones anuales. México está un poquito peor, pero Colombia tiene más de 7 y Perú y Brasil tienen 1 año y medio de importaciones. O sea, de nuevo, si nos comparamos con países que estamos más o menos en el mismo radar desde el punto de vista de los analistas financieros internacionales, es muy, entre comillas, razonable que Chile pudiese, en un escenario sobre todo internacional, que siendo mejor todavía es incierto, poder optar a acumular más reservas internacionales. Entonces, con esto termino. Yo diría, estamos en un ciclo favorable muy importante del cobre. Yo creo que, si bien lo que señaló el ministro es correcto, es indudable que este precio del cobre ha ayudado a que la economía chilena esté creciendo lo que está creciendo. Yo creo que este año va a terminar creciendo en torno al 5%. El PIB va a seguir muy concentrado en los sectores no transables de la economía, servicios, comercio y construcción. La inflación, yo diría que desde niveles muy, muy bajos, 1,5, 1,3% en 12 meses, va hacia el alza, por los siguientes motivos: porque tenemos algo más de inflación externa, no hay espacio para volver a apreciar el peso como lo que se hizo el año pasado, hay una insuficiente desaceleración del gasto interno, tanto privado como público, se mantiene el aumento de salarios nominales en niveles que son muy fuertes, presionan muy fuerte sobre la inflación, y se está cerrando el tema de brechas entre producto efectivo y producto potencial. Yo pienso que a fines del 2013 vamos a tener una inflación del orden del 3%, con un sesgo al alza, principalmente porque también yo diría que uno de los elementos que el año pasado, este es un tema más cualitativo que cuantitativo, pero que explica parte de por qué la inflación fue tan baja, porque algunos productos regulados, servicios regulados, el caso del Transantiago, en parte la educación, en parte la salud, por distintos motivos, tuvieron alzas mucho menores a las tradicionales, digamos. Y que no sé si es tan fácil poder mantener ese, entre comillas, control o relativo control de esos precios este año y el próximo. El tipo de cambio real está claramente por debajo del piso de un valor consistente con su tendencia a largo plazo, que, como se define ahí, es un mínimo necesario para mantener un equilibrio sostenible del sector externo. Ya estamos en un equilibrio no tan sostenible y con base en exportaciones no tradicionales diversificadas. Rodrigo planteaba al final de su presentación que hay un tema que hay que pensar: qué va a pasar con el precio del cobre. Yo creo que eso es un gran tema país que nosotros no lo hemos discutido. ¿Qué pasa si efectivamente
el precio del cobre está para quedarse, digamos, sobre $3 o en torno a $3 en los próximos 10 años o los próximos 15 años, bueno, yo creo que ahí hay que realmente preguntarse si esta estrategia de desarrollo es la adecuada o no, si tenemos que cambiar algo la estrategia de desarrollo desde el punto de vista de descansar menos en el cobre o más en el cobre. Es una discusión que no la hemos hecho, que yo creo que es muy fundamental hacerla. Y yo diría, ¿cuáles son las perspectivas del tipo de cambio real? Yo diría que son a la baja, a menos que, por eso mencioné el primer gráfico que les mostré, se retire abruptamente el exceso de liquidez internacional, cosa que lo veo muy poco probable, o a menos que la economía mundial se deteriore. Esos dos escenarios realmente tirarían el tipo de cambio muy para arriba. Los dos yo los creo poco probables. Y los principales motivos por los cuales tenemos un tipo de cambio que va a tender una presión a la baja son los diferenciales de interés que mencioné a favor del peso chileno y una economía chilena creciendo más rápido que las economías internacionales, también desde el punto de vista del tipo de cambio tiende a apreciar la moneda. ¿Cuáles son entonces las políticas que se pueden tomar en caso que efectivamente esta tendencia continúe y ciertamente si se agravara esta tendencia al exceso de gasto? Yo diría que estamos hablando claramente de políticas de corto plazo, no son políticas de tendencia, pero estamos en un análisis más coyuntural de un año y medio. Si persiste el exceso de gasto y cae el tipo de cambio real, yo diría que la política que a mí me parece la más razonable en el sentido de que estamos viendo una situación, por un lado, de exceso de gasto y por otro lado, de tipo de cambio real muy bajo, es simultáneamente o empezar con intervenir el mercado cambiario, subir la tasa de política monetaria y esa intervención del mercado cambiario tiene que ser similar a la del año 2011, pero en el sentido del proceso, del procedimiento, pero no en términos de los montos, tiene que ser una política muchísimo más agresiva para realmente convencer al mercado. No, muchas veces la gente dice, si esas políticas no sirven para nada porque no se puede pelear al mercado. Aquí no es un problema pelear al mercado, aquí es que no continúe apreciándose el peso. Nadie está pensando que el peso va a llegar a 550 pesos, el tipo de cambio. La idea es que no llegue a 420. Y eso yo diría que es el rol que hoy día debiera cumplir el Banco Central en caso que el diagnóstico amerite una política de este tipo. Y el aumento de la tasa es porque eso es necesario como señal y como rol del Banco Central, una institución independiente que con un exceso de gasto de este tipo tendría que cumplir. La segunda medida que la están aplicando varios países, tanto de la región como países asiáticos, es encarecer la entrada de capitales de corto plazo por distintas vías. Y la tercera medida, que yo creo que en Chile no se justifica demasiado, es una medida que se está aplicando, que también ha estado, entre comillas, de moda después de la crisis del 2008-2009, son las medidas macroprudenciales que en algunas circunstancias se podría justificar, pero creo que principalmente el motivo que digo no se justifica demasiado, que yo creo que el tema aquí es más global. No es solo el sector inmobiliario, no es solo el sector comercio, aquí es la economía en su conjunto la que está con un exceso de gasto, entonces no me parece que sea el instrumento más adecuado ir a cuestiones puramente sectoriales, a menos que haya un caso muy claro de una burbuja, digamos, que en cuyo caso habría que manejarlo. Y por último, lo dejo planteado solamente, las opciones del Ministerio de Hacienda, precisamente por un poco lo que planteaba Rodrigo Valdés. Aquí no estoy pensando en el Ministerio de Hacienda en términos macro, pero sí en términos de políticas que podría tomar el Ministerio de Hacienda, él tomar el rol de políticas, llamémoslas sectoriales. ¿Ya? O sea, el Ministerio de Hacienda podría decir, bueno, si hay un sector que está siendo muy perjudicado por este tipo de cambio, o por cosas por el estilo, bueno, sectorial, yo, Ministerio de Hacienda, así como ayudo al Transantiago, o así como doy un aumento de salario mínimo, también puedo ayudar a un sector determinado a mejorar su competitividad, a mejorar su productividad por la vía de la capacitación, por la vía de algún tipo de subsidio temporal, para que esa situación, se tienda a mejorar. Entonces, y con esto simplemente resumo, yo diría, estamos en un año que se ve bastante bien, con un crecimiento en torno al 5%, una inflación al alza, pero muy en el rango de la meta del Banco Central, pero yo diría con claros síntomas de una economía que no se está desacelerando al ritmo que sería deseable desde el punto de vista de la estabilidad a mediano y largo plazo, y que hace necesario, yo creo que en la medida en que eso no ocurra, que las autoridades, pueden ser Hacienda, puede ser el Banco Central, con los instrumentos que tienen, están en perfectas condiciones de poder corregir ese curso y permitir que este crecimiento sea un crecimiento que pueda ser más sostenible en el mediano y largo plazo. Muchas gracias.